La palabra dice que Elí fue juez de Israel por más de 40 años y que juzgó a Israel con mano dura, hermano, con mano fuerte. En aquel tiempo se vivía bajo la ley. Ahora vivimos bajo la gracia, pero en aquel tiempo se vivía bajo la ley. ¿Y cómo así? ¿Cómo es vivir bajo la ley? Pues ahora te lo explico, para que tú tengas una idea. Si por alguna razón tú tenías un hijo que son de estos hijos que son carpetosos, que son una molestia, que son una vergüenza para sus padres, que son necios, estos hijos que lo que son dolores de cabeza, que hacen y deshacen, que está todo el mundo, y que todo en el vecindario está harto de ellos porque ya no los aguantan más. Sus padres no los aguantan más. Si tú tenías un hijo así, pues tú lo llevabas ante los ancianos. Los ancianos lo amonestaban 3 veces. Si a la tercera este joven no entendía, pues los ancianos lo sacaban afuera y lo apedreaban hasta la muerte para que sea ejemplo. Así era la ley, hermano. Y ahí era donde Elí era un experto. Ahí es donde Elí era bueno, porque él juzgaba a Israel con mano dura. ¿Qué quiere haber dicho esto, hermano? Que sea un particular, sea cualquiera, sea un hijo, sea un padre, sea quien sea del pueblo de Israel, que transgrediera la ley, que hiciera algo en contra de los estatutos de Jehová, pues él lo juzgaba con mano dura, al punto que si él tenía que dar una sentencia de muerte, la daba, hermano. Así de brutal era, sin piedad, sin remordimiento. Pero ¿dónde estaba el problema? Los hijos de Elí. Ahí es donde viene el problema, el error grande que este hombre empieza a cometer, porque Elí era un hombre que conocía de Dios, conocía de todo el mover de Dios, del poder de Dios, de cómo Dios castigaba al pueblo de Israel y cómo Dios castigaba a sus enemigos, porque él fue juez por 40 años, hermano, más de 40 años. O sea que él conocía de Dios. Y cómo este hombre empieza a cometer unos errores garrafales que le cuestan caro y que le cuestan caro al pueblo de Israel. Dice la palabra, hermano, que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no conocían a Jehová, porque como te acabo de decir, para juzgar a otro, él lo hacía con mano dura, pero el problema que estaba con Elí eran sus hijos. Así que escucha, los hijos de Elí eran impíos y no conocían de Jehová, y estos, más sin embargo, eran sacerdotes y trabajaban, o sea, ellos atendían, eran sacerdotes que estaban ahí en el tabernáculo de reunión, y eran ellos los encargados de hacer los sacrificios y de quemar las ofrendas, hermano. Pero más sin embargo dice la Biblia que ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos se acostaban con ellas. Pero ¿qué acontecía? Que cuando Elí los veía, lo que le decía era: pero hijos míos, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo de vuestros malos proceder. No, hijos míos, no hagan eso, porque no es cosa buena, no es buena fama lo que yo oigo. Pues ustedes hacen pecar al pueblo de Dios. Porque si pecara el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero él era un juez. Él era un juez. Tú puedes asegurar de que si él hubiera visto a un particular haciendo algo semejante y la sentencia hubiese sido de muerte, hermano, automáticamente. Pero como eran sus hijos, simplemente le decía 2 o 3 palabritas y lo dejaba de eso, no les hacía absolutamente nada. Pero si hubiese sido un particular, la sentencia hubiera sido brutal. Y ahí era donde estaba el error grave. ¿Por qué? Porque como hombre, como ser humano, podemos hacer lo que sea aquí en la tierra, pero allá arriba, mira, y arriba, mira del Padre, mira, apuntándote todo. Y él mismo no es consciente de las palabras que él acaba de decir. Hijo mío, si pecara el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién regará por él? Él no tiene ni idea de las palabras que él acaba de declarar. Si un hombre peca contra un hombre, un juez lo juzgará. Yo puedo sobornar a un juez, yo puedo sobornar a un abogado, pero si yo peco contra Jehová, ¿quién? Dime, ¿quién en esta tierra? ¿Quién va a rogar por mí? Dime, ¿quién se osa decir yo? No existe, hermano, y él mismo acaba de decirlo, consciente o inconscientemente. Si tú pecas contra un hombre, los jueces te juzgarán, pero si tú pecas contra el Padre, ¿quién va a rogar por ti? Y así hay mucha gente en las iglesias, hermano, y en muchas instituciones, de que con mano dura apuntan y señalan y juzgan y se comen al otro vivo, mas sin embargo sus hijos están ahí haciendo y deshaciendo, son unos carnales, unos impíos, y a ellos no le dicen absolutamente nada. Y eso yo lo he visto con mis ojos, eso yo lo he vivido y lo he visto.
Se comen al otro vivo y lo atacan al punto que lo hacen hasta descarriarse, pero el que está aquí, sus hijos hacen y deshacen, son unos carnales, unos impíos y no le hacen eso y no dicen absolutamente nada. Y hay de ti que tú digas algo de ellos. Pero escucha esto, para que tú tengas una razón, para que tú entiendas cómo Dios se mueve. Y dice la palabra que vino un varón a Elí con palabras de Jehová, dice, así ha dicho Jehová. ¿Acaso no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? ¿No me manifesté yo claramente? Dime, y te escogí como sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecieses en mi altar, quemases incienso y llevara el éfod delante de mí. Y di todas las ofrendas del pueblo de Israel, te la di a la casa de tu padre. Dime, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué habéis hollado? Cuando dice por qué habéis hollado, está diciendo por qué habéis despreciado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de todo lo principal de las ofrendas del pueblo de Israel. Pues así dice Jehová. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora dice Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Oiga bien, yo honro a los que me honran porque tú has honrado a tus hijos más que a mí. Yo honro a los que me honran. A los que me desprecian serán tenidos en poco. Y a eso que yo te prometí, yo nunca lo voy a hacer, dice el Señor. Eso que el Señor te dijo que te iba a dar, por cuando tú honras más a tus hijos que a Dios, dice el Señor, yo nunca tal haga. Porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian son tenidos en poco. Y le dijo el Señor a Elí, le siguió diciendo, vendrán días que cortaré tu brazo y el brazo de tu padre. Y cortaré todos los ancianos que haya en tu casa y no habrá ancianos nunca más en tu casa. Y todos los niños que nazcan morirán en la edad viril, o sea, recién nacido, hermano. Y el varón que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y para hacerte sufrir. Y esto te será por señal. Tus dos hijos, Ofni y Finees, morirán un día. Esa fue la señal. ¿Y qué aconteció, hermano? Israel salió a encontrarse en batalla, y yo esa historia la dije en un video anterior. Israel salió a encontrarse en batalla con los filisteos. Y los filisteos masacraron el pueblo de Israel. Masacraron, hermano. Y ahí murieron Ofni y Finees. Y cuando Elí escuchó esto, se fue para atrás y se desnucó. Hermano, todo lo que el Señor le había prometido a Elí que le iba a hacer, lo hizo. Por el simple hecho, hermano, de honrar a sus hijos más que a Dios. Por el simple hecho de no parar a sus hijos, no estorbarlo y no pararlo cuando estaban haciendo las cosas malas, no pararlo. Y mira cómo él no parará a sus hijos, no estorbarlo, cómo ese pecado repercutió a un nivel que pagó todo el pueblo de Israel, pagaron ellos y pagó todo el pueblo de Israel, porque por los hijos hacer pecar el pueblo de Israel, Israel entero pagó cuando se enfrentó, fueron destruidos. Como un simple pecado de tú no decirle no lo haga, estórbalo, decirle no, eso no es así, eso está mal, aunque se moleste, aunque haga, eso está mal, no, porque un simple pecado, una simple cosita repercute al punto que hace pecar a todo el pueblo de Dios y destruye toda la obra. Por él honrar a sus hijos más que a Dios, el pueblo de Israel, él y todo el pueblo de Israel pagó el precio. No cometas ese error, hermano. No cometas ese error. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima.